¿Me confirman? Sí se mira, doctor. Y se ve, Vale, doctor. me están oyendo Sí, bien, doctor. ¿verdad? Vale, Sí. Sí, ve y se oye. excelente. Hoy vamos a hablar está en portugués, discúlpeme, ahí hay unas cositas que se me quedaron en portugués, hoy porque esta originalmente en portugués, porque esta la di en el Congreso de Brasil Central. Así es que me van a disculpar si hay unas partes en portugués. Yo la pasé al español de regreso, pero accidentes así se escribe en portugués. Ahí se me quedó. El cerebro lo vio como que estaba bueno. El cerebro lo engaña a uno. Bueno, cuando uno tiene un accidente por extravasación de hipoclorito de sodio, quizás es una de las experiencias más, sin realmente quererlo injuriar, porque nuestra misión es quitar dolor, ¿verdad? No generar dolor ni infringir cualquier cosa de lesión en los pacientes. Y en este caso, casi me atrevería a decir yo que cuando sucede un evento de estos, el paciente ya lo tenemos perdido, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. Lo bueno es que el paciente tiene que ver en nosotros mucho profesionalismo, seguridad. En ningún momento usted se puede aterrorizar, tiene que mantener la calma y tiene que ver él que está con un profesional. Aunque usted se ponga a temblar de las piernas, está tranquilo. ¿Por qué? Porque el paciente, según la cara de, de atención a lo que está sucediendo. Y claro, como lo que está pasando en un accidente de hipoclorito de sodio es tan obvio y hay dolor, lo único que nos queda es explicarle al paciente por qué sucedió y que lo vamos a tratar de confortar, que ve el interés de nosotros, el estar pendiente de ellos, por lo menos durante los primeros 4 a 5 días, que quizás es el periodo más doloroso, el más complicado. Tengamos en cuenta que el paciente va a perder horas de trabajo, es decir, que no cobremos. Esto, gastos por medicaciones y todo lo inherente que hay cuando sucede un evento de esta naturaleza que nos asusta, es lógico. A ninguno de nosotros nos han entrenado para hacerle daño a los pacientes. Entonces, esa debe de ser una actitud bien positiva que va a darle al paciente cierta confianza dentro de todo lo que pasó para deber nuestro interés, ¿verdad? Eso es bien importante. En este momento ya no es tanto si lo perdimos el paciente, si ya no se va a quedar con nosotros. Todos los casos en mi vida profesional de accidentes por hipoclorito de sodio, todos los pacientes que yo he visto no han regresado donde el dentista que se los ocasionó. Y los pocos que yo he tenido, que han sido como dos a lo largo de toda mi carrera, 2 casos creo que he tenido, tampoco se quedaron conmigo, aunque uno de ellos insistía, pero después ya no volvió a llegar. O sea, es algo con lo que ustedes tienen que contar para que no se sientan mal, ¿verdad? Cuando las situaciones pasen, ya sepan lo que va a pasar y tienen que estar conocedores y sabedores de todas estas situaciones. Bueno,
Aquí tenemos nosotros realmente lo bonito que es nuestro país. Y como yo estaba hablando en ese Congreso de Brasil, pues a mí yo nunca pierdo el tiempo de hablar bien de El Salvador, porque tenemos cosas bonitas en este país y corresponde a cada uno de nosotros hablar bien de nuestro país. Eso yo creo que enaltece, ¿verdad? A nuestra patria. Bueno, que debería de ser la gran patria de América Central, ¿verdad? Porque estuvimos unidos alrededor de 15 años, si no me equivoco, como la patria centroamericana y primero Dios un día vamos a volver a estar unidos, porque eso es lo correcto. Vamos a hablar acerca de la casuística, van a ver aquí en los trabajos de la revista El Savior, van a ver ustedes una casuística bien interesante. A uno de 4 endodoncistas les ha sucedido un percance de hipoclorito de sodio. ¿Se dan cuenta? Es bastante alta la estadística. Y quizás los otros 3 porque no han vivido mucho en la profesión. Así lo vería yo. No porque yo creo que a todos, sin excepción, o a pocos, no les va a pasar este evento. Y es mucho más común en el sexo femenino. De 52 casos, 44 van a ser en mujeres. ¿Me podría decir alguno de ustedes voluntariamente de participante número 9, que sería Génesis Guevara? Vaya, Génesis, dígame, ¿por qué cree que son más las mujeres donde pasa estos eventos? ¿No está Génesis? Gisela, Tal vez por la anatomía de las piezas. usted es Génesis, ¿verdad? No, soy Gisela. Ah, Gisela, vaya. ¿Por qué? ¿Por qué sería Gisela? Dígame. Tal vez pienso que por la anatomía de las piezas, de los órganos dentales, en el sexo femenino. Vaya, más o menos anda por ahí, pero ¿quién me puede ser más específico? ¿Brenda? ¿Se le ocurre, Brenda? Ah, ¿O a Aldo? ¿Será porque en el sexo femenino hay mayor presencia de conductos laterales, No, el foramentos hueso verticales abiertos? es por el hueso de las mujeres. La constitución ósea de las mujeres es más suave que la de los hombres, es menos densa. Entonces, las corticales también son más delgadas. Por lo tanto, en ellas existen más defectos óseos que en los varones. Y es mucho más fácil que haya un extravasamiento de hipoclorito de sodio que, gracias a Dios, en los hombres se presenta, pero no se presenta tanto como en las mujeres. Y todo eso hay que llevarlo en cuenta hoy. Entonces, cuidadito, manejemos bien todas las cosas. Mi obligación en esta clase que yo les voy a impartir en este momento es darles los tips para que a ustedes no les pase. Ese es el objetivo general que yo tengo aquí, para que a ustedes no les pase. Y yo quiero que salgamos de aquí confiados de que si les va a pasar de una forma bien suave, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la casuística. Vamos a ver, dice así. Y en los dientes maxilares es donde ocurren la mayoría de accidentes. De 52, son bien pocos los que pasan
en los dientes mandibulares, ¿verdad? Esta estadística es muy bueno y es bueno que ustedes la conozcan. Para los conocedores de revistas, la revista del Journal de Endodoncia, la revista del Triple O, la revista British Endodontic Journal, son de las mejores que hay, de las más serias. Por lo tanto, los datos que ahí aparecen siempre son las fuentes bien rebuscadas y, y los jurados también son bien estrictos en cómo reciben los trabajos. Bueno, ¿por qué ocurre el accidente por hipoclorito de sodio? Porque hicimos una irrigación con demasiada presión, porque le inyectamos accidentalmente en los tejidos blandos. ¿Cuándo ocurre un accidente? ¿A quién se le ocurre decirme cuándo ocurre un accidente en tejido? ¿Cuándo un... ¿Ah? Cualquiera que quiera exponer. Le voy a poner más nota al que hable. Doctor, ¿podría ser por el tipo de jeringas que usa? Sí. Las jeringas de 5 cc y 10 cc son requieren demasiada fuerza. Y cuando hay un extravasamiento, es un extravasamiento mayúsculo. Por lo tanto, las jeringas de irrigación deben de ser de 3 cc. También tienen que tener salidas laterales. Las salidas laterales aminoran la velocidad con que sale el hipoclorito. También Entonces, respetar la medida, doctor. Ponerle respetar un la tope. medida de trabajo a donde podemos llevarlas, que es 3 milímetros antes, Ah, ¿verdad? sí. Eso es bien, bien importante. Lo explicó ayer el Entonces, doctor sí, Ventura. Ujú. sí. Y la inyección accidental de los tejidos blandos, ¿cómo se le ocurre a ustedes que puede ocasionarse? Por un mal aislamiento de la pieza. Un mal aislamiento, sí. ¿Y qué más? Por Anda alguna cerca perforación. también. ¿Y qué más? Otra. Están muy bien ahora, han venido bien. Solo hablé de la nota y ya salió el conocimiento, ¿verdad? Ya hubo interacción. Eh, Cuando confundimos el conducto distal y no hemos reconstruido, muchas veces somos cómodos y entonces vemos una gran cavidad o caries en distal o en mesial, donde sea, y no la reconstruimos. Y muchas veces estamos en encía y creemos que estamos en conducto. Y muchas veces podemos inyectar inadvertidamente en la encía creyendo que es un conducto. Y así es como ocurren los accidentes. Siempre es bien importante reconstruir las piezas. Primero, para que el paciente no degluta el hipoclorito, ¿verdad? Que es la otra situación que se puede dar. Yo tuve un accidente con una ancianita de casi 88 años, una belleza de paciente. Ella se me le... y no me decía nada. Y yo veía que ella solo deglutía y deglutía, ¿verdad? Y, y cuando terminamos, me dice, doctor, tengo bien irritada la garganta. Fíjese que desde hace rato yo estoy aquí que estoy sintiendo esta situación. Miren, yo me puse, me asusté. Ay, dije, ya metí la pata, dije yo. Bueno, agarré el teléfono, le hablé a un amigo mío que es internista, médico
de los mejores que ha tenido ahí el hospital diagnóstico, el doctor Fernández. Y le digo, mire doctor, un paciente mío acaba de deglutir hipoclorito de sodio, lejía. Sí, vaya, me dijo. La lejía H alcalino que anda 11.5, un compuesto halogenado, tiene alcalinidad, le vamos a dar un ácido. Me dijo. Agarrate un vasito de agua, más de la mitad, y tirámele un limón a ese vaso. Y luego mandarla a deglutir el agua con limón. Eso va a contrarrestar el efecto dañino del hipoclorito en la mucosa, me dijo. Miren, fuimos corriendo. Por suerte hay un lugar donde venden alimentos ahí en Vías Españolas. Encontramos un limón, le dimos a beber, le di un protector, le, además del protector gástrico. En aquella época se ocupaba mucho la ranitidina, que la quitaron del mercado por diversas causas. Y también el omeprazole. Le dejamos 40 miligramos inicial de omeprazole y luego antes de dormir y al solo amanecer se la dejamos por 10 días. 14 días se puede dejar perfectamente porque es el tiempo en que la mucosa se reconstruye, o sea, se vuelve a organizar. Como recuerden ustedes que ya hay fibras colágenas y la tensión superficial, el ácido hipocloroso y todo eso va a provocar una desnaturalización de la proteína y va a ocurrir esa acción cáustica que es bien desagradable. Y increíblemente la señora solo tuvo irritación durante unos 2 días, con toda la edad que ella tenía, y, y hasta ahí llegó el asunto. Pero fue por la pronta intervención. Si ustedes no saben qué hacer en ese momento, realmente yo no sabía qué hacer en un caso por deglutición. En ese momento fui acucioso y le hablé al doctor inmediatamente y que lo pude encontrar él es el que ve todas las urgencias que llegan al diagnóstico de accidentes de todo tipo, de accidentes por químicos, ¿verdad? Y fue altamente efectiva esa ayuda que él me dio. Y por eso se las transmito a ustedes. Eso es lo primero que hay que hacer cuando hay deglución de hipoclorito de sodio. Hoy ya les voy a presentar las pruebas más adelante para que vean cómo es que es esa actuación. Extravasamiento de hipoclorito de sodio puede pasar por reabsorciones internas. Nunca se me olvida que íbamos a dar un curso de, de endodoncia y me estaban ayudando unos colegas y llegó un soldadito. Recuerdo que era en el hospital militar hace muchos años, hace más de 30 años. Y llegó este paciente, me llevaron el caso y yo lo vi raro, lo vi como había tenido un trauma en el diente antero superior derecho. Y recuerdo que yo le dije a la doctora que me ayudaba, mire doctora, no vaya a irrigar con hipoclorito de sodio este caso, porque van a tener un accidente. Miren, como que le hubiera dicho y le valió lo que yo le dije. Bueno, para no hacerles largos el asunto, le pusieron hipoclorito de sodio y el paciente presentó un extravasamiento con una gran inflamación. Para hacerles largo, para hacerles corta la historia, pasaron con ese paciente 4 semanas. El paciente al final quería demandarlas. Bueno, fue una cosa catastrófica. Y yo le dije, mire, se recuerda que yo le dije que no fuera a utilizar hipoclorito de sodio. Lo mismo les digo a ustedes. Cuando ustedes vean casos que pueden tener fracturas, que vienen con traumas, no empleen hipoclorito de sodio. Ah, doctor, entonces voy a emplear la clorexidina. Tampoco.
La clorexidina es irritante también. En todas las pruebas que hicimos con los ratones en el tejido subcutáneo con el doctor Leonardo, les introducíamos un tubo lleno de hidróxido de calcio en el dorso a los ratoncitos. Luego los sacrificábamos y veíamos las respuestas. Pasaban 7 días de irritación con el uso de la clorexidina. Por eso tenemos que tener un gran cuidado con la clorexidina. También inflama, sí inflama. Irrita la mucosa, sí la puede irritar. Y son las mismas medidas que se toman con el hipoclorito, las que tomamos con la clorexidina. Siempre damos un protector gástrico, podemos utilizar también, si le molesta demasiado al paciente, la dexametasona, que de verdad que es sintético y que lo podemos utilizar con mucha seguridad durante 3 días, pero en este caso con una sola inyección de 4 miligramos de dexametasona vamos a tener respuestas excelentes, ¿verdad? Y recordemos que la potencia de la dexametasona es 20 a 30 veces mayor que la hidrocortisona y 5 a veces mayor que la prednisona. Por lo tanto, es nuestra primera elección en un accidente con hipoclorito de sodio. Pero más adelante les voy a dar el cuadro de cómo tratar estas situaciones de forma inmediata. Ahorita solo oigan, porque más adelante yo les voy a explicar. Entonces, cuando hay patologías que causan reabsorciones, cuidado, ¿verdad? La selección inadecuada de las jeringas que hablaba el doctor Miguelito ayer, la aguja que vamos a emplear, la fuerza imprimida en el émbolo durante la inyección. Esas son claves. Miren, cuando nosotros vamos a irrigar, debemos de tomar ciertos cuidados que son claves. Uno de ellos es no ejercer fuerza, que haya reflujo, no fuerza excesiva, tiene que ser poca fuerza, que haya reflujo todo el tiempo y que se tarde por lo menos unos 30 segundos, 3 cc, en distribuirse en todo el conducto radicular. Tiene que ser lentamente y con reflujo. Si ustedes lo hacen sin vigorosidad, ustedes no van a tener accidente. Va a ser muy, muy, muy raro que les pase algo con el hipoclorito de sodio, ¿verdad? También puede darse por inyección, por accidente, porque confundieron la encía con un canal, por la determinación inadecuada de la longitud de trabajo del diente, que la calcularon mal y se sobrepasaron e inyectaron hipoclorito en los tejidos periapicales porque sobrepasaron el foramen. También eso sucede mucho con canales con forámenes abiertos. Por eso hablábamos ayer acerca del uso del hipoclorito en bajas concentraciones en estos casos, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. Esas son algunas de las medidas que se hacen necesario que tomemos. Otra es en perforaciones, que ya me la habían dicho ustedes. Y otra es por estructuras anatómicas próximas. Por ejemplo, miren este caso que me lo enviaron y venía con una perforación. Cuando los casos los envían, mi recomendación es que cuando hayan sospechas de situaciones raras y dolores que han sido muy fuertes, que se salgan de la norma, ustedes es mejor que manden a hacer un estudio tomográfico, porque con el estudio tomográfico se descubren todas estas situaciones, podemos ver de una forma tridimensional todo lo que la raíz tiene y, y bueno, este caso, miren, de una
de un autotrasplante que se realizó hace muchos años. No lo podemos lavar con hipoclorito. Y este caso lo recuperamos, miren. Miren, este caso era perdido. Y a puro cambio de medicaciones de hidróxido de calcio, logramos, logramos restablecer la raíz, reconstruirla y a poner una corona. Entonces son casos milagrosos, ¿verdad? Ese lo hice yo allá por 1994. Bueno, el CBCT vino para quedarse, no cabe duda. Conocido como tomografía, CBCT, examen 3D y CONVIN, ¿verdad? Porque se le dice también CONVIN. Siempre nos da informaciones muy importantes que de otra forma no las tendríamos. Miren en este caso tenemos una fenestración ósea. ¿Ustedes creen que al lavar con potencia aquí descuidadamente no vamos a poder cometer un accidente fácilmente? Claro que sí. Y en este caso ya venía con perforación y el paciente tuvo una sinusitis provocada por una irritación química. Gracias a Dios que mandé a hacer un examen 3D. Entonces pudimos revisar bien todo lo que estaba sucediendo y le tuvimos que explicar al paciente y ofrecerle pues la terapia más adecuada. Miren esta otra aquí, perforada. Miren esta aquí. Esta es la que tenía el problema, miren, de la fenestración. Es terrible, ¿verdad? Esta es una toma axial. Aquí vamos viendo caudalmente hacia abajo la raíz con cortes horizontales. Tenía una perforación en esta pared, miren, perforada. Aquí está la comunicación. El ligamento inflamado. Miren cómo está inflamado el ligamento periodontal. Y esto fue en la raíz necio bucal. Disto bucal, perdón. Esta es la raíz mesibucal, siempre es más voluminosa. Y aquí pues, generalmente se encuentra el cuarto conducto. Este caso no tiene cuarto conducto, solo tiene 3 conductos. Miren. Aquí tenemos una discontinuidad, miren, de la cortical basal del seno nasal. Todo aquí la membrana de Nasmyth ya se destruyó y quedamos en continuidad con el seno nasal porque se descontinuó la cortical basal. ¿Ok? No sé si estoy retrocediendo, quiero ver. Este es otro caso donde el implante, miren aquí, fue mal puesto un implante. Y también hubo una comunicación con el seno nasal. Miren, aquí estamos viéndolo caudalmente, ¿verdad? De arriba hacia abajo. El paciente presentaba sinusitis y bueno, tuvimos que hacerle endodoncia y tratar toda la infección. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de los síntomas agudos inmediatos que pasan cuando cometemos un extravasamiento y cuáles van a ser las posibles secuelas que vamos a tener.
Bueno, cuando hay extravasamiento de hipoclorito de sodio, lo primero que vamos a ver es un dolor agudo y una sensación de quemazón. El paciente, esto está en portugués, perdón, queimada se dice en portugués. Esa quemazón se da porque es halógeno, es un compuesto halógeno. Genera destrucción en los tejidos y esto genera todas las señales de inflamación, que se acuerdan ustedes cuáles son: rubor, calor, pérdida de la función, ¿verdad? Y ahí teníamos las cuatro que existen. Y luego tenemos inflamación y edema de los tejidos blandos adyacentes a la área afectada. Se van a formar hematomas que van a aparecer como a eso de las 14, 18 horas aproximadamente. Y van a aparecer de 52 pacientes en 30 y 22 no van a tener. Va a haber un sangramiento profuso a través del canal radicular cuando yo lo abra, porque necesito abrirlo para que se libere el hipoclorito de sodio y lavarlo con suero fisiológico, que es lo que se parece, lo más parecido a los líquidos tisulares y todos los componentes que tiene nuestro cuerpo. Luego, puede presentarse en algunos casos extrusión al seno maxilar y se pueden tapar las vías aéreas. Esto es cuando sucede en la zona de los premolares y molares superiores, porque pueden estar en contacto con el seno nasal. Entonces, ¿cuál es la primera acción que tenemos que hacer? Tranquilizar al paciente, ¿verdad? Si podemos anestesiar la zona, la anestesiamos para que el paciente sienta un poquito de alivio. Algunos trabajos no aconsejan dar anestesia, dependiendo del volumen que se ha introducido, porque puede servir como de vehículo para seguir haciendo más daño. Pero si la situación ha sido muy controlada, podemos aplicar una anestesia de bloqueo lejos de la zona para que el paciente sienta cierto alivio y lo podamos mantener lo más protegido que podamos mientras vamos a instituir toda la terapia necesaria para que él sienta eh, el mayor confort que podamos darle. Entonces, lo primero va a ser abrir el conducto, lavar con suero, dejar que toda esa sangre salga y luego ver si podemos complementar la anestesia. Una vez que se ha liberado todo el conducto, vamos a proceder a inyectar un corticosteroide. En este caso sería la dexametasona de 4 miligramos, una inyección, que puedes cada 12 horas en los primeros 2 días y luego en el tercer día ya solo uno. Los primeros 3 días debe de haber dexametasona. Tenemos que tener cuidado, debemos de tener cuidado con eh, es que recibí una llamada, creo que el doctor Rafael se quería integrar a la clase, pero ya vamos bien avanzados. Eh, ¿De qué estaba hablando? Perdón, que me confundí con la llamada. ¿Qué les estaba diciendo? ¿O ustedes De estaban? la dexametasona, que el Ah, tercer día sería una cada sí, la dexametasona, pues sí, porque la dexametasona va a bloquear la vía de los leucotrienos, que es la cadena, la vía más alta que tenemos. Y esto no lo hace el diclofenaco o los AINES, porque ellos bloquean la vía de la ciclooxigenasa. Entonces, aquí es muy bueno ocupar la dexametasona para evitar haber una inflamación. Y yo necesito controlar al máximo la inflamación y al mismo tiempo el dolor. Y nada hay mejor que la dexametasona. Así que eso es lo primero que hay que hacer. También puedo
sustituir una terapia de analgésico. Puede ser uno de los más estudiados ha sido el ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, y al mismo tiempo el diclofenaco. Lo podemos utilizar cada 6 horas en los primeros 3 días. Después del cuarto día ya se van disminuyendo las dosis hasta llegar al quinto día que ya el paciente ya empieza a sentir un alivio ya sustancial. Entonces, esto es lo más inmediato que podemos hacer para que el paciente se sienta bien. Las compresas con hielo también inmediatamente son muy buenas para evitar que el hipoclorito haga el mayor daño en las primeras horas, y evitar también que el paciente sienta quemazón. Cada vez que él sienta demasiada quemazón, podemos indicar que se ponga un poco de hielo durante unos 5 minutos y luego descansa para ir controlando la quemazón, ¿verdad? Esto lo podemos dejar el primer día. Ya después, en los días subsiguientes, podemos dejar el enjuague con agua tibia y sal tibia, como dice el término. ¿Qué es un agua tibia? Es un agua que esté caliente pero que no queme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el agua tibia? Va a aumentar la vasodilatación y vamos a tener una recuperación más rápido de la zona. Y eso va a ayudar terriblemente. Bueno, aquí vamos a ver las señales y síntomas que se van a presentar. Que no todos estos señales se van a presentar. Puede ser que solo tengamos equimosis en un paciente, que no tenga trismo, en otros que tenga trismo y no tenga equimosis, el enfisema, ¿verdad? Aquella crepitación que se siente en los tejidos, como que oxígeno naciente, porque el enfisema viene de la liberación del oxígeno naciente. Recuérdense ustedes que el hipoclorito tiene oxígeno naciente y al tenerlo va a provocar esa sensación de crepitación, de que truena, ¿verdad? Y nos va a dar esa sensación de que hay algo de oxígeno ahí retenido. Pueden haber disturbios visuales, puede haber visión dupla, puede haber movimientos involuntarios de los ojos y pueden ver daños motores también. Eso lo vamos a poder ver con los días. Puede haber una parestesia también, puede haber daños, puede haber necrosis de la mucosa, que es bien común. La necrosis de la mucosa es bien común, y también del hueso. Puede haber una infección apical secundaria con descargas purulentas. Gracias a Dios, esta última casi nunca se presenta. Y cuando se presenta, con un cureteado de la zona, eliminando todo ese tejido, se va a recuperar el paciente. De preferencia, pues que lo haga alguien que está acostumbrado a los procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo el maxilofacial o un endodoncista que lo pueda hacer, porque no a todos les gusta el aspecto quirúrgico. Entonces, estas son algunas de las situaciones que se nos pueden presentar. Ahora, vamos a ver, vamos a ver las complicaciones. Aquí sí, miren, me gustaría que tomaran nota o que guarden esto, porque esto les va a ayudar terriblemente. El dolor severo inmediatamente se trata con AINES, que puede ser ibuprofeno, diclofenaco, mezclado con un acetaminofén, porque ellos van a actuar en la periferia, el diclofenaco, el ibuprofeno, pero el acetaminofén va a actuar a nivel central. Entonces vamos a estar cerrando dos vías del dolor, dos compuertas, y eso es muy bueno. La sensación quemante la podemos controlar con compresas frías en las primeras 12 a 24 horas. Esto lo deberían de tener ustedes plastificado en su clínica, para que cuando pase, ustedes ya tengan un manual de procedimiento. La hemorragia del conducto tiene que ser liberada y lavado con suero fisiológico para que el hipoclorito pierda poder de destrucción. Las equimosis o el hematoma se controlan con esas compresas frías
También podemos usar compresas tibias, pomada a base de árnica y heparina, que son muy buenas porque controlan todos los hematomas y hacen que sea liberada de la zona más rápido todo lo que se ha exteriorizado y lo que ha pasado a los espacios extracelulares. Sabor y olor a cloro también puede ser controlado con irrigación con suero fisiológico o con agua. Esto generalmente pasa cuando yo me voy a través del seno nasal, pero casi no es doloroso por una sencilla razón. Hay una vía de escape de los gases, de todos los irritantes. Al irse en el seno, está en una vía abierta, puede provocar hemorragia cuando nos sonamos puede salir sangre porque ha destruido pues la mucosa interna del seno y tenemos que usar gotas nasales para detener el sangramiento con presión y eso va a liberar la zona y vamos a poder respirar mejor, ¿verdad? Miren todo lo que podemos tener en la clínica, ¿verdad? Ni Dios lo quiera. Pero fíjense que cuando uno tiene todas estas cosas, lo mejor es comprarlas en el momento. Ya cuando uno las quiere usar, muchas veces ya están vencidas y a uno hasta se le olvida estar haciendo los cambios. Entonces, lo mejor es rápido actuar y la asistente ir a la farmacia y al tener esto, rápidamente ella puede ir a la farmacia y nosotros procedemos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctor, Sí, díganme. y cuando llega el paciente ya que se ha estabilizado, ¿cuál es el protocolo de irrigación? Ahí es más fácil. Cuando el paciente ya se ha estabilizado y regresa a la clínica, ya no va a querer saber que usted use hipoclorito hoy. Aquí es donde existe la gran ventaja de los que tenemos láser, porque yo puedo solo usar suero fisiológico y con el láser. Y voy a tener una eliminación de la bacteria de un 96.78%. Eso me va a garantizar una limpieza de los conductos. Pero como no todos tienen el láser, entonces usted, ya cuando está estabilizado el paciente y le llega para que se finalice el tratamiento, comience con suero fisiológico y tiene que estar observando todas las zonas, si no se le pasa al seno nasal, con mucho cuidado. Y la última irrigación, hacerla con hipoclorito al 1%, que es un teor bien bajo de concentración y que no le va a ocasionar mayor problema porque lo van a poner bien lentamente. Quiero decirles que yo de preferencia no dejo nunca ni clorexidina ni hipoclorito antes de... Ayer hablé eso con Miguelito cuando terminó la clase, porque el hipoclorito es un irritante. Y si usted lo deja al final y luego lo seca, siempre va a quedar una acción residual que va a provocar dolor en los pacientes. Y el dolor se puede quedar por algunos días. Entonces, ni hipoclorito ni clorexidina es muy aconsejable dejarlos como irrigación final. Lo que yo les aconsejo, por la experiencia que ya tengo y por los años, es que utilicen al final suero fisiológico siempre, porque los posoperatorios que van a tener ustedes van a ser mucho mejores y los pacientes no les van a estar hablando y reclamando de dolor. Va a ser una cosa bien rara que eso llegue a suceder. ¿Entendieron esto? Sí, sí, Vaya, doctor. está bueno que lo hayan entendido. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa me preguntó, doctora? Entonces, ese es el procedimiento, doctora. Pero siempre quite el hipoclorito al final, hoy. Y solamente se da una jeringa de hipoclorito, no más 3 cc de hipoclorito. Porque en realidad usted nunca dejó abierto el conducto. El conducto debe de quedar siempre cerrado cuando hay un accidente. Se libera la presión, se espera que salga toda la sangre,
se lava bien y se deja un algodoncito con un cemento provisional, de manera que quede hermético y que no vaya a entrar la saliva. Recuérdense que la saliva tiene 50 millones de bacterias en un cc. Es demasiada la carga bacteriana. No es conveniente dejar ningún canal abierto. Hoy, ¿alguna otra pregunta que tengan? Estos protocolos los hemos sacado del manejo de hipoclorito de sodio, extrusión, más allá del ápice, mire, durante el tratamiento de canales, de casos reportados en las revistas y de terapias que han sido las que han funcionado mejor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces con respecto a ya finalizar el trabajo mecánico, ya digamos que se ya está listo para sellar, activamos el hipoclorito con el Ultra X y luego lavamos con suero fisiológico y posterior a eso podemos sellar. Pero en concentración de 1%. Si tiene desconfianza, use la clorexidina, pero no la ocupe con Ultra X hoy, porque se pueden activar O si esa dijo el doctor compuestos que se podía cancerígenos hoy. calentar, ajá. No lo haga. Puede usar un cloro, perdón, una clorexidina. En lugar de usarla al 2%, la puede usar al 1%. O sea, le pone mitad agua, mitad clorexidina y le va a quedar al 1% la clorexidina que venden para irrigar, que esa viene al 2%. De acuerdo. Y eso le va a suavizar el efecto y no va a ser tan agresiva. Y al mismo tiempo va a dejar un bactericida, pero no la deje adentro del conducto, lave siempre con suero. Gracias. Gran gusto. Bueno, también vamos a tener las complicaciones del tratamiento, ¿verdad? Estas ya son complicaciones feas, ¿verdad? Aquello de que le puede pasar una parestesia, especialmente si hemos agarrado un nervio facial, ¿verdad? Cuando agarramos nervios faciales por inyección equivocada de hipoclorito de sodio, hay que tener un acompañamiento estricto. Y si se presenta la parestesia, rápido enviarla con el neurólogo para que el neurólogo pueda aplicar todo lo que tiene que ser aplicado. El láser terapéutico es muy, muy bueno. Yo les voy a dar la clase de láser más adelante y de cómo se utiliza para que ustedes vean todas las ventajas de poder tener el láser en la clínica hoy. Las alteraciones oculares son gravísimas cuando cae hipoclorito de sodio. Miren, a mí me pasó algo que me impactó una vez. A mí de todo me ha pasado. Me pasa la jeringa anestésica a la paciente, ¿verdad? Hace algunos años ya. Me acuerdo que era un diputado de la Asamblea Legislativa. Ya sé que están pensando mal ustedes en este momento. Y cuando me la pasó la jeringa a la paciente y yo le fui a dar la presión, la aguja explotó y se salió porque no la había puesto bien. Gracias a Dios tenía unos lentes bien, bien buenos y cayó en los lentes y le cayó en el babero. Miren, yo ni quería verlo, pero rápido quitamos todo, lo sequé. Nada, absolutamente nada pasó. ¿Se dan cuenta qué importante es tener los lentes puestos? Nunca sabemos cuándo va a pasar un accidente. En ese momento es que nos quedamos viendo al asistente con unos ojos, ¿verdad? Como que si quisiéramos, ¿verdad? Pobrecita, pasó un gran estrés en ese momento, pero también yo lo pasé. Así es que esas son cosas que pueden pasar. Los trismos. Con el trismo hay que manejar terapia, fisioterapia de chicle y todo lo necesario para recuperar al paciente lo más rápido posible, ¿verdad? Gracias a Dios, estos son bien raros. Casi no pasan, fíjense. Infección secundaria y accesos. Este puede pasar, pero es más fácil de tratar. Solo se da antibióticos y seguimiento clínico.
Se aumentan los enjuagues con agua tibia y sal para que lleguen más elementos de defensa a la zona, haya una mayor vasodilatación y se genere la reparación. Y pueden quedar úlceras, que también hay que darle seguimientos clínicos. Si no remiten, van a tener que curetear, pero casi todas remiten. Yo no he tenido ni he visto alguna que haya sido persistente. Y cicatrices contráctiles. Acuérdense ustedes que si se extravasa hipoclorito en grandes cantidades, esto no les va a pasar a ustedes nunca. Esto pasa en casos en donde los dentistas han usado jeringas convencionales y las cantidades que han usado han sido con mucha presión, o sea, sin ningún conocimiento ni técnica. Y esto lleva a estas situaciones feas, donde un cirujano plástico puede intervenir con grasa autóloga para corregir los defectos que han quedado o con rellenadores también. Dios nos libre de estas cosas, Dios nos libre. Primero Dios, que a ustedes nunca les van a pasar y hay que tomar todas las medidas del caso para que no pasen. Miren, este caso sucedió en un pueblito, una señora de un canino que con una jeringa convencional se equivocaron en la medida de trabajo y le acabaron inyectando hipoclorito de sodio y miren cómo la dejaron. Un hematoma tremendo, ¿verdad? Grande, que alcanzó hasta el área pectoral. Nos tardamos como 40 días en resolver este caso. Lo publicamos, por cierto, en el Journal Triple O y gracias a Dios fue aceptado en menos de 15 minutos. El doctor Leonardo, que era mi profesor, cuando lo envió me dijo, Henry, este es el trabajo que más rápido me han aceptado en toda mi vida para publicarlo en una revista. Y fíjense que siempre que voy a los congresos y hablan de accidentes por hipoclorito de sodio, siempre ponen el trabajo de nosotros, porque es bien dramático, ¿verdad? Y fue más dramático porque la paciente estaba sistémicamente comprometida con diabetes y tenía otros problemas que en este momento ya ni me acuerdo bien, porque este caso fue de hace como unos 20 años aproximadamente. Eh, la trayectoria del hipoclorito de sodio a través de los tejidos es la que va a determinar las equimosis que se van a presentar. Van a ser como las evidencias de lo que ha pasado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque cuando agarramos una vena, lo que va a suceder es que la vena, miren, puede recorrer la vena yugular interna, puede recorrer, la vena facial también es una subdivisión, puede recorrer todo el contorno de los ojos. Por eso es que a las personas los ojos se les marcan y también se les marcan la zona. Aquí tenemos un entramado en todo este seno nasal. En la cara también se marca, se puede marcar en la mandíbula y va descendiendo y pueda llegar hasta la zona pectoral. Por eso es que ustedes ven todo esto, porque eso es lo que pasa cuando agarramos una vena. Agarra los ojos, agarra la zona de los senos maxilares, las zonas maxilares, baja por medio de esta vena hasta llegar, miren, a toda la zona pectoral. Entonces es un indicador de cuánto ha caminado el hipoclorito de sodio y eso va a determinar una clasificación de cuán grave ha sido el evento. Hulsmann hizo una clasificación y la dividió en 4 categorías. Fíjense. Aquí empiezan los daños que se van a producir cuando se extravasa un hipoclorito de sodio. El primero entra en contacto con los tejidos, va a producir oxidación de los tejidos, aquí es donde puede haber crepitación, va a provocar una hemólisis, una destrucción de los vasos y ulceraciones, va a haber extravasamiento de sangre y vamos a tener inhibición de la migración de neutrófilos porque no van a poder llegar por el colapso y vamos a tener la destrucción de las células endoteliales y de los fibroblastos. Entonces, este es el proceso que sigue en las primeras 48 horas el evento y es donde más debemos de actuar.
¿Alguna pregunta que tengan ahorita? ¿O algún comentario? Bueno, vamos a ver la primera clasificación. Cuando Perdón, se nos doctor. ha extravasado hipoclorito y hay un edema, pero sin equimosis. Estos son de rápida progresión, pero son de rápida regresión también. En este caso, podemos dar la dexametasona 4 miligramos, liberar el diente del hipoclorito, lavar bien, colocar un algodoncito, cerrar, administrar antibióticos. Siempre es bueno dar antibiótico porque no deja de haber hemólisis y destrucción de los tejidos y no queremos que bacterias que estén contenidos en los conductos nos vayan a contaminar los tejidos también periapicales y nos vaya a dar un problema serio de infección. Entonces protegemos al paciente con antibiótico durante 7 a 10 días, ¿verdad? Eso es lo principal que hacemos en estos casos. Y los enjuagues con agua tibia y sal para que desinflame rápido y vuelva a la normalidad. En las primeras 24 horas el hielo es muy bueno para darle confort al paciente hoy, pero ya de las 24 horas en adelante debemos de pasar a los enjuagues con agua tibia y sal. La clasificación 2 es aquella que involucra el ángulo de la boca y la región periorbital, mire, pero no llega a la mandíbula, no llega al cuello y no llega al área pectoral. Esa es una clasificación 2. Gracias a Dios, es bien dramática, pero regresa rápidamente también. Cuando pasa un evento de este tipo, se tarda más o menos de 10 a 14 días en desaparecer esos hematomas. Y los que son más fuertes, como el caso que vieron de la señora, que es un clase 4, esos se pueden tardar hasta 40 días. O sea, pasan bastante tiempo los pacientes recuperándose, ¿verdad? Entonces aquí vemos una equimosis que puede afectar ambas regiones orbitales, porque tiene una intercomunicación por la vena del tabique nasal. Por aquí pasa el hipoclorito. Entonces afecta a los dos ojos. Puede agarrar el del lado contrario también. Puede venirse, en esta zona fue, mire, de la zona izquierda del paciente y se puede pasar a la zona derecha también. No se vayan a asustar. Nosotros debemos de conocer de anatomía para saber por dónde andan las ramas de irrigación, para que no nos asustemos tanto con los eventos que pasan hoy. Si ustedes conocen bien la distribución de las venas y todo lo que hay en esa zona, no se van a impresionar tan fácilmente. Clasificación 3 son aquellos que ya toman el cuello, ¿verdad? Ya pasaron, además de los ojos, del ángulo de los labios, de la boca, pasamos al cuello. Este es tenido como clase 3. Y la clase 4 es una equimosis que ya involucra la clase 3 y se extiende a la zona pectoral, causando equimosis mediastinal, porque está en la zona del mediastino. Y entonces se va a ver más dramática una situación de esas como la que estamos viendo aquí. Miren. Entonces aquí tenemos esta zona que es bien dramática. Ahora, Spencer, que fue otro investigador, clasificó estas complicaciones en accidentes por hipoclorito de sodio en 3 categorías. En una donde había quemadora química y necrosis de los tejidos. Ahí envolvía la clase 1, la 2, la 3 y la 4. Y la otra, que ya es más avanzada, en complicaciones neurológicas. Y la última, que es la más grave, obstrucción de las vías respiratorias. Cuando en un accidente de hipoclorito de sodio se obstruye una vía respiratoria, en ese momento ni lo pensemos, el paciente tiene que ser llevado a un hospital para preservarle la vida, no nos le vamos a quedar bien y lo van a tener que entubar para que pueda respirar, porque no va a poder respirar. Entonces, en ese momento lo más importante es que conserve la vida. Por eso hay que tener cuidado en los casos
en donde las vías aéreas se comprometen, como en este caso, miren, que el accidente pasó en los incisivos inferiores y se fue por el piso de la mandíbula y el paciente se quedó con mucha dificultad para poder respirar. Este caso ya es el más grave, ¿verdad? Estamos en esta última categoría y es donde debemos actuar más rápido. Este caso me lo mandó una alumna de Honduras, que una amiga de ella le había pasado el accidente y me estaba preguntando qué podíamos hacer. Extravasaron hipoclorismo. Miren, este fue el video que ella le tomó, que yo le pedí que le tomara. Miren la necrosis del tejido. Y una gran úlcera, ¿verdad? Para dar. Van a ver cómo se fue resolviendo. Miren cómo se fue resolviendo. Y 17 días después se cerró. Todo eso lo podemos aligerar también con láser, porque el láser prolifera las fibras colágenas, bloquea el dolor y aumenta la vasodilatación. Para estos casos el láser es fabuloso. Lo damos día sí, día no, durante unos 7 a 10 días para que se recupere lo más rápido posible. Hoy. Después vamos a hablar de las terapias láser. Pero el caso afligía de entrada y me siguieron todas las indicaciones al pie de la letra. Y cuando ustedes tengan dificultades y quieran consultar casos, pues con mucho gusto yo los atiendo. Hoy me pueden hablar al WhatsApp y ahí lo tratamos. Miren estos casos que parecían insolventables. Miren, este caso de una 7 que pasó allá en un país del Medio Oriente. Parecía que se iba a caer el mundo, una necrosis casi aquí en el paladar, pero el paciente logró salir sin mayores problemas, miren, y solo le quedó una mancha a nivel de la cara, que eso es lo menos que grave, ¿verdad? Entonces los accidentes por colorito, la gran mayoría son autolimitantes. Se van a ver graves, pero también se van a resolver. Así es que hay que estar atento a todas las terapias adecuadas que podemos hacer para solventar estos casos. Bueno, ¿qué daños neurológicos podemos tener? Estos ya son palabras mayores. Defectos sensoriales y motores que puedan aparecer, estos son graves. Parestesia que puede ocurrir por afectación del nervio trigémino. Y el nervio facial, cuando involucrado, puede desarrollar parálisis de la musculatura mímica, o sea, de la expresión. Los pacientes ya no van a quedar de igual forma en la expresión. Y bueno, para todo esto ya huye del tratamiento que nosotros le podemos dar a los pacientes. Tiene que ser dado por un neurólogo, ¿verdad? Pero gracias a Dios de estos casos, yo en mi vida los he visto, ni me han llegado a la clínica porque se han hecho por esto. Gracias a Dios, en 43 años que no los haya visto es una gran cosa. Y estamos hablando de más de 60,000, 70,000 endodoncias que ya hice. Entonces, no lo he visto nunca. Y así quiero seguir sin verlo, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros quiere ver estos casos. De 17 casos que presentaron daño nervioso inicial, fíjense bien, 8 pacientes presentaron sensibilidad alterada o con compromiso motor. Transcurrido un año de acompañamiento de control, un paciente fue diagnosticado con dolor neuropático residual. Miren, aquí quedó un problema residual. Estos son trabajos que se hacen en los hospitales donde llegan la mayor cantidad de estos casos.
y donde son atendidos los pacientes. Con el perdón de ustedes, tomándome un cafecito. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Miren, la presión ejercida sobre el émbolo de la jeringa y el tiempo de la irrigación. En endodoncia no podemos correr. Miren, yo entiendo, ustedes hacen prótesis, imagínense, ustedes pasan de una prótesis total a una endodoncia. Yo les aconsejo que ustedes, cuando tengan un caso de endodoncia, traten de dejar las endodoncias con tiempo, porque si no tienen tiempo para hacer las endodoncias, mejor no se metan a hacer. Todos los accidentes pasan cuando uno anda aligerado y que no tiene mucho tiempo. Entonces, cuando usted va a trabajar con endodoncias, ustedes trabajan con tiempo y ordenadamente. Porque imagínense pasar de una mesa de prótesis total para una de endodoncia no es muy compatible, ¿verdad? Por eso es bueno organizar todo. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de jeringas. Miren. La más efectiva de todas es esta. Miren. Es una jeringa que tiene como 5 milímetros antes de la punta la salida. En todos los trabajos de investigación, esta jeringa ha sido la más efectiva, pero también la que puede ocasionar accidentes. La peor de todas es la aguja hipodérmica que se ocupa para inyecciones intramusculares por la gran cantidad que puede sacar de líquido y el grosor que tienen esas limas, que andan ahí por un 22,5, es demasiado gruesa. Y las más seguras son las puertas de salidas laterales, como esta y esta que está aquí. Entonces, ustedes van a escoger cuál es la que quieren utilizar. Pero mi deber es decirle cuál es la mejor. La mejor y más efectiva es este tipo de jeringa, de aguja, perdón. Entonces, para que un accidente grave suceda, tienen que darse estos elementos. Miren. Volumen extravasado. Por eso yo les digo, no usen jeringas de más de 3 cc. Tiempo de irrigación, tárdense. 30 segundos como mínimo, 45 segundos. Que haya reflujo. La concentración que utilizamos. El volumen que extravasamos. Hay que estar todo tiempo bien atento a cualquier cambio en la expresión del paciente para poder parar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Aquí se ha repetido 2 veces el tiempo de irrigación, se me olvidó quitarlo. Entonces, todo esto es lo más importante que ustedes pueden hacer. Reconstrucción de paredes faltantes. Por eso es que muchos accidentes suceden porque se va ahí el hipoclorito de sodio y va a provocar una serie de situaciones desagradables, ¿verdad? Entonces, cuando hay dilución de hipoclorito de sodio, las medidas preventivas son todas las que les mencioné. Buen aislamiento, eh, reconstrucción de las piezas para que no pase. Pero si ya pasó, fíjense aquí ustedes qué pasa cuando yo coloco limón en el hipoclorito. No se destruyó la proteína que colocamos. Y cuando no puse limón, quedó completamente disuelta la proteína, casi se consumió en un periodo de 6 horas. Aquí no, aquí quedó intacta. Entonces es lo primero que tenemos que hacer, es el uso de limón en agua. Luego protectores gástricos que se le da al paciente cuando eso sucede. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Cuando publiqué este post hace como unos 10 años, 11 años quizás, en el grupo. Por cierto, quiero que puedan introducirse en el grupo Ciencia y Clínica en Endodoncia hoy, porque ahí salen muchos tips y van a aprender bastante.
En este caso, cuando publiqué lo publiqué en varios grupos internacionales de endodoncia. Yo soy el que manejo el Ciencia y Clínica en Endodoncia. Ese es mi grupo. Entonces, tuve 277 vistas y like. Imagínense qué poca información hay sobre eso. Que todos bien agradecidos. Gracias, doctor, por publicar esto, porque me va a servir. Viera todas las cosas que me escribían. Qué bonito recibir todas esas informaciones. Qué bonito porque le puede ayudar uno a los profesionales, ¿verdad? Con la experiencia que uno ha acumulado, les puede facilitar los procedimientos en la clínica ante estas adversidades. Miren, por no reconstruir, el papá de una colega, miren, se fue de la clínica y a la hora andaba así, miren. Me habló bien preocupada y le dijo al papá que se tomara una foto, me la envió y entonces yo le dije, nada grave, le dije, solamente decirle que se lave bien la boca y que llegue de nuevo a tu clínica y lavarle con suero y ponerle un algodoncito y me le vas a dar ya una inyección de dexametasona y déjamele analgésico. Miren, en la mañanita, al solo despertarse, se tomó la foto y le habló a la hija. Miren la diferencia que tenía después de la medicación. Fue cuestión de horas, ¿verdad? Eso pasó como al final de la tarde, como a las 6, y esto fue como a las 7 de la mañana que le envió la foto. Estaba bien agradecida la doctora. Pero para que esas cosas no pasen, es bueno hacer las reconstrucciones de vida. Oye, bueno. Esto es bien largo, oye, así que van a tener un poco de paciencia, porque esta fue una conferencia que yo les estoy dando aquí de 1 hora y media, pero era de 2 horas y media. Cuando hay extravasación al seno nasal de hipoclorito, va a haber dolor agudo pocas veces. ¿Por qué no va a haber dolor agudo? Porque son cavidades abiertas, casi no va a doler. El hipoclorito de sodio va a fluir hacia la garganta y por lo tanto va a haber sabor a cloro y el paciente puede sentir que se asfixia. Eso rápidamente se controla enjuagándose la boca y escupiendo, ¿verdad? Va a haber una sensación de ardor en el seno maxilar, puede haber sangramiento y congestión nasal con mucha producción de muco. Ahí es donde deben de tener unas gotitas nasales con pseudoefedrina, si el paciente no es paciente de hipertenso o cardíaco, ustedes pueden ocupar esas gotitas. Y esto va a mejorar mucho la sensación de tapazón o de congestión nasal, ¿verdad? Bueno, podemos tener situaciones que ya no pueden abrir bien el ojo porque hay un daño que podría ser motor. Puede haber visión borrosa, diplopía, que va a haber duplo y dolor de ojos, ¿verdad? Todo eso ya es preocupante y hay que estarlo evaluando. Pueden ser temporales o pueden ser permanentes o semipermanentes. Por lo tanto, hay que estar bien atento. Ixi-laterales de los dos lados. Miren, se puede presentar de los dos lados por la comunicación que tiene el hipoclorito de sodio a través de la vena en el puente nasal. Los dos ojos se pueden ver involucrados y por lo tanto hay que estar bien atento. Generalmente no ocurren mayores problemas en la mayoría de los casos. Por eso es que hay que irrigar con poca presión. ¿Entendieron? Poca presión y tomarse el tiempo. Bueno, vamos a ver las complicaciones graves. Mire. Se fueron a través de una perforación y le cerraron la garganta al paciente. Este paciente tuvo que ser hospitalizado inmediatamente para que no perdiera su vida. Eso es lo más importante ahí. Cuando ya no puede respirar el paciente, se lleva al hospital inmediatamente.
Puede haber daños permanentes y ceguera por daños en la retina. Y esto sí grave. Imagínense, perder un ojo, qué terrible. Nunca, nunca trabajen en endodoncia sin protectores oculares. Siempre debe de haber protector ocular. Y usted también debe de estar protegido de los ojos, porque hay dentistas que se han quedado ciegos porque les ha caído hipoclorito de sodio en los ojos. Eso es grave. Eso indica una ida inmediata donde el oftalmólogo. Esto es tétrico, ¿verdad? Por eso se debe de utilizar siempre lentes de protección. Medicaciones pueden usar las que están aquí, la dexametasona, 4 miligramos. Cuidado con los pacientes diabéticos porque en ellos se puede alterar la presión sanguínea y se puede alterar también los niveles de glucosa. Entonces siempre es bueno consultar en los pacientes diabéticos con los doctores, hoy de ellos, con los internistas. El Afrin, gotas nasales, cumplen una función excelente. La árnica, que es una crema que trabaja muy bien en los hematomas y adelanta la reparación en un 70%. Entonces vale la pena usarla. El acetaminofén, junto con un analgésico antiinflamatorio, funcionan muy bien. Aquí tenemos otra dexametasona, diferentes. La clorfenilamina, el Fenaler, es un antihistamínico. El antihistamínico funcionaría más solamente antes de que ocurra el evento. No tiene mucha lógica darlo cuando ya pasó, porque cuando ya pasó el evento, los mediadores químicos del dolor, como la histamina, serotonina, sustancia de reacción lenta, la bradicinina, todas esas eh, sustancias mediadoras del dolor, se van a liberar. Entonces, una vez que se instalan, ya es más difícil que el antihistamínico no funcione de una forma más adecuada. Ahí funciona mucho mejor la dexametasona. Aquí tenemos el ibuprofeno, que es uno de los más estudiados. En los Estados Unidos es la primera elección. Ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, junto con acetaminofén cada 6 horas. Eso es para el control del dolor, además de la dexametasona. Para los que se les irrita el estómago con facilidad, se puede administrar el etoricoxib de 120 miligramos, una al día, ¿verdad? O le pueden dar el Schumer, que es una al día de 120 miligramos, y acetaminofén. Estos dos funcionan muy bien en pacientes que están comprometidos de la mucosa gástrica. Cuando hay sangrados nasales, el Afrin, ¿verdad? Hay unos tubos que venden de glicina. Son unos tubos de glicina que se meten en la fosa nasal y por compresión paran los sangramientos. Son muy efectivos y muy buenos. Eso se pueden aplicar también y se ponen en la fosa nasal. El Menaben Gel también lo pueden utilizar como una crema, el árnica y también los diferentes productos que hay en el mercado, que este es un tipo de árnica también. Todo lo que es árnica hoy. Bueno, de los enfisemas vamos a hablar más adelante, en otra clase. Y eso lo vamos a ver cómo lo vamos a tratar y cómo es que se genera. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer las preguntas que quieran hoy. Si yo no sé, las voy a ir a averiguar. Doctor, una Sí, pregunta. Quiere decir que en un accidente es de inmediato la reacción que se tiene del sí. paciente. Debe de ser bien rápida la acción de nosotros para que el paciente tenga bienestar. Y la primera reacción de nosotros tiene que ser abrir, lavar, sacar toda esa sangre porque la lisis de los tejidos va a ocurrir en los primeros 20 minutos. Ahí va a estar esa lisis y si no sacamos eso va a comprimir demasiado y va a haber mucha molestia. Por eso es importante liberar esa presión, lavando con mucho suero fisiológico. Es lo primerito que hacemos. Luego, si se puede anestesiar a distancia, anestesiamos a distancia.
para que el paciente sienta un confort para mientras vienen las demás medidas. Luego viene la inyección de dexametasona junto con los analgésicos y el antibiótico. Y compresas de hielo las primeras horas para controlar el calor excesivo que se va a generar porque es un compuesto halogenado, es caliente, pues. Entonces va a provocar destrucción de los tejidos. Eso es lo más importante, lo primerito que hay que hacer. Ya a las 24 horas ya se puede comenzar con enjuagues con agua tibia y sal para aumentar la vasodilatación y que la reparación se empiece a dar. Ya con los días ya se dejan las cremas y se han formado hematomas y ya vienen las demás medidas, que son todas las que yo les acabo de mencionar. Ok, gracias, doctor. Sí, esta conferencia guárdenla hoy para que la tengan y puedan tener un orden a la hora que pase un evento de esto, Dios quiera que no lo tengan. O en el momento que alguien les remita un caso de estos, que no es ninguna ganga recibir estos casos, pero bueno, para eso es que estamos los endodoncistas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado este día. Yo voy a ir a ver cómo celebro mi cumpleaños y, y vamos a quedar en libertad. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? No, doctor, solo felicitarlo por su cumpleaños y que Dios lo provea de muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Y cualquier duda que tengan, háblenme, no duden. Hoy, en lo que yo pueda ayudar, yo les voy a ayudar. Feliz cumpleaños, doctor. Feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños. doctor. Feliz Pase bien, cumpleaños. que celebre a lo grande. Felicidades, Doc. Muchas Solo gracias diga, a todos. solo Dios diga me los dónde vamos a bendiga. ir a celebrar. Ahí vamos ya. Excelente. Dios me los bendiga. Disfruten. Feliz Cuídese, noche. doctor. Disfrute. Gracias a todos. Gracias, licenciada. Hasta luego. Bárbaro. Luego.